el cielo Queridos amigos del canal, que no te engañen, tenemos como invitado hoy a otro sacerdote, monje, el padre Fray Israel, padrecito, a quien tuve la gracia de conocer hace algunos años. Nos dirigió un retiro muy bonito en el colegio donde enseñaba hace algunos años, ¿no? Junto con su comunidad. Él es miembro de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz, que es de derecho diocesano, si no me equivoco, aquí en la diócesis de Lima Sur, en Lurín. Padrecito, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, César. Una alegría estar aquí para compartir un poco algo de nuestra fe. Así es, padrecito. Y precisamente un aspecto de nuestra fe que nos vienen, que como le comentaba al padre por interno, me venían preguntando mucho, tratar el tema sobre las apariciones marianas. Hay muchas preguntas, muchas dudas y mucho escepticismo también respecto de las apariciones marianas. Ya tenemos la gente protestante, de fe protestante, que de por sí, pues no es que no te acepten solo las apariciones, sino ya ni siquiera la doctrina católica que enseña sobre la Santísima Virgen María, ¿no? En cuanto a los dogmas marianos, a cuál es el papel de la Virgen en la historia de la salvación. No me quiero centrar en eso, porque este video no está dirigido específicamente a ellos, sino a los católicos que tienen una fe en la Santísima Virgen María, una fe católica, pero que tienen un poco de escepticismo respecto de las apariciones marianas. Padre Israel, ¿qué son las apariciones marianas y por qué tienen una importancia en la espiritualidad, o deberían tener una importancia en la espiritualidad de cada católico?
o no, o se puede uno ser católico sin acudir a ellas, o peor aún, rechazando estas apariciones marianas? Las apariciones marianas forman parte de lo que se llaman las revelaciones privadas. Revelaciones privadas pueden haber por parte de María Santísima, de nuestro Señor Jesucristo, o incluso también de algún santo o de los ángeles. Entonces, son revelaciones privadas que no es que aporten algo, entre comillas, nuevo a la revelación pública que hizo Jesús, ¿no? Y de la que nos da testimonio el Evangelio, la Sagrada Escritura. Son revelaciones privadas que van a, de algún modo, subrayar o recordar cosas que Jesús ya ha enseñado, pero que por alguna razón nosotros, los seres humanos, los creyentes o los miembros de la Iglesia, o hemos olvidado o hemos entendido un poco mal. Entonces, en ese sentido, las revelaciones privadas son importantes. San Pablo nos dice, ¿no?, que no se desprecien las profecías y que se examinen todos los espíritus y todas las revelaciones. Sin embargo, no es que un fiel bautizado tenga la obligación, así como suena, la obligación de creer en las revelaciones privadas. Es una cuestión, diríamos, que queda a libertad de los bautizados. Pueden asumirlas como verdaderas y ciertas, o puede que digan, bueno, yo paso, yo me mantengo con la Sagrada Escritura. Pero hasta ahí es lo que piensa la Iglesia. Pero en el caso de algunas de las revelaciones marianas de los últimos siglos, la cosa me parece que es bastante delicada, porque si bien es cierto, uno podría decir, yo paso, yo no creo en eso. Sin embargo, por ejemplo, revelaciones como la Saled, Fátima, Akita, Garabandal o Medjugorje tienen en sí mismas una urgencia, están trayendo de parte del cielo una urgencia para que nosotros, en este caso, nos convirtamos. En ese sentido, tienen una gran importancia porque van a subrayar cosas que, como digo, probablemente no les estamos dando la debida importancia, ¿no? Y estamos creyendo quizá que, bueno, que sí, que hay que convertirse, el Señor vendrá, pero bueno, eso sucederá de aquí quizá a 3000 años más. Pero cuidado, en ese sentido las revelaciones privadas son proféticas, porque son como avisos de alarma de parte de Dios, ¿no?, que es importante por lo menos tomar en cuenta para nuestro camino. Padre, y si yo, por ejemplo, hay una jerarquía, por así decirlo, o una forma de discernir las revelaciones privadas, porque yo me puedo levantar y decir, mira, he mirado a la Virgen y la Virgen me ha dicho esto, ¿no? Pero un cristiano de otra parte del mundo, un cristiano católico, yo también he mirado a la Virgen, me ha dicho esto, o lo contrario de lo que me has dicho tú. Entonces, ¿cuál es la forma de discernir? ¿Por qué también está el otro extremo, no? Porque también hemos visto casos, y a veces esto crea un poco de escepticismo, de muchas personas que han dicho ver a la Virgen, o que han dicho escuchar a la Virgen, y están por ahí creando alarma, cuando no, a veces pidiendo dinero y esto, es verdad que no, pero suele suceder. Entonces, ¿cuál es el criterio para discernir, o quién tiene la autoridad para discernir si una revelación privada, porque ya nos lo explicó que es privada, se puede uno, digamos, creer o no? Claro. Hay una serie de, diríamos, principios que se deben tener en cuenta, o criterios. Uno de los criterios, considero importantes, es que lo que diga la Santísima Virgen, el Señor Jesús o algún otro personaje importante de la fe, no debe estar en contra de lo ya revelado por la Sagrada Escritura. Primero, tiene que estar en concordancia con el depósito de la fe, con lo que enseña la tradición de la Iglesia, el magisterio, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, las personas que reciben este mensaje, que podríamos llamar videntes, estas personas tienen que manifestar también una debida coherencia, no solo en el plano, diríamos, psicológico, psiquiátrico, sino también en el plano de la vida. Tienen que ser personas que, si bien es cierto, no van a ser santas, no se exige ser santo para ello, pero por lo menos
que tengan un tenor de vida coherente, ¿no? Por eso, cuando se investigan las revelaciones privadas marianas, por ejemplo, se va examinando a las personas que dicen recibir ese mensaje. Se investiga su vida, se investiga su proceder, su discurso, si hay una lógica en sus argumentos, etc. Y ahí también viene un factor que a veces desencadena, diríamos, el descubrimiento de cosas que podrían ser, por ejemplo, falsedades. ¿Qué cosa? El apego a las cosas terrenales, ¿no? El apego al dinero, los intereses materiales que se podrían sacar de una presunta aparición, etc. Entonces, eso también se investiga. Todos estos criterios los maneja en primer lugar el obispo de la zona donde se afirma estar apareciendo la Virgen o el Señor, ¿no? Primero lo maneja el obispo y en otra instancia la maneja la Santa Sede de Roma. Ellos tienen también sus organismos para investigar esto, para someter a examen y a prueba esto. Ahora, se tiene que investigar también el fruto de esta presunta revelación, ¿no? ¿Qué frutos da? Da frutos espirituales, da frutos de fervor, da frutos de conversión. ¿Qué otros tipos de frutos ha ayudado al crecimiento del pueblo de Dios? ¿Ha provocado división? ¿Ha provocado enfrentamiento? ¿O ha provocado un mayor amor a Jesucristo, a la iglesia? También esos criterios son importantes de tenerse en cuenta. Es decir, la persona que afirma tener una revelación tiene que también someterse al juicio de la iglesia sobre esta presunta revelación. El juicio de la iglesia no es tan rápido ni tan instantáneo. A veces la iglesia se toma su tiempo, pueden ser años de investigación. En otros casos es mucho más rápido, porque saltan a la luz ciertas cosas que hacen decidir por el sí o por el no, ¿no? Padre, entonces el criterio último, digamos, lo tiene la autoridad de la iglesia, en este caso el obispo diocesano, y en última instancia, digamos, el Santo Padre en Roma, ¿no? Es el que decide. Yo, por ejemplo, digo, se me aparece la Virgen. ¿Todas las revelaciones privadas necesariamente tienen que ser públicas o hay revelaciones que un cristiano católico puede tener y dice, mira, esto me ha pasado a mí, ¿no? Concretamente, y es necesario que, digamos, que se diga, que lo sepa la iglesia, que lo sepa la comunidad, o no? ¿De qué depende eso? ¿De la persona o del mensaje que transmite el que se presenta? Como usted dice, ¿no? Ahora concretamente estamos hablando de las revelaciones marianas, pero también tenemos aparición del corazón de Jesús, por ejemplo. Pero estas revelaciones, ¿de qué depende de que se hagan conocidas? Porque me imagino que no solamente algunos han tenido estas apariciones, sino otras personas también, otros santos, ¿no? Claro. Depende de la voluntad divina, ¿no? Generalmente cuando la Virgen o nuestro Señor se aparecen a una persona, lo hacen porque quieren usar de esa persona, de su testimonio para el bien de muchos de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, pongámonos a pensar en las apariciones de la Virgen en Guadalupe, ¿no? Lo que se llama Guadalupe. Juan Diego es un vehículo para que al final todo el pueblo de México se convierta a Jesús y a María, ¿no? Entonces él era el emisor de un mensaje, el vehículo de un mensaje que venía del cielo para esa finalidad. En el caso del corazón de Jesús, lo mismo, es el corazón de Jesús que reclama que se vuelvan a Él, que le devuelvan amor por amor. En el caso de las apariciones marianas, María, por si acaso, no se presenta como una finalidad. María generalmente lo que dice es, por favor, hagan lo que les diga. Hagan lo que les diga. María nos lleva a Jesucristo, ¿no? Y ese es también un criterio interesante, porque en este caso, María Santísima, por ejemplo, no nos dirige hacia ella misma, sino que nos dirige a Jesús. Y eso se tiene que ver, se tiene que estudiar en los mensajes de cada presunta aparición mariana, ¿no? ¿Cómo es que nos lleva a Jesucristo? ¿Cómo es que nos lleva, por ejemplo, a la Eucaristía, a una vida santa, a la confesión, a la reconciliación con Dios, a dejar el pecado, ¿no? Entonces, son mensajes generalmente para la salvación de los hijos de Dios, ¿no? Padre, ¿por qué en casi todas las apariciones marianas o de nuestro Señor también, la Virgen suele pedir, es verdad, le da un tinte distinto, pero por ejemplo un templo, Tenemos por ejemplo
las apariciones de Guadalupe que acaba de mencionar. ¿Por qué la Virgen pide un templo? ¿Qué tan importante es un lugar físico para los cristianos? Porque de hecho, después de estas apariciones, estos lugares suelen ser sitios a donde la gente va en número, pero en millones, ¿no? Por ejemplo, a Guadalupe o a Fátima o a Lourdes, los cristianos suelen peregrinar de manera numerosa todo el año. ¿Qué tan importante es un templo o un lugar de estos en la vida de un creyente, de un cristiano? Para un católico es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos pensamos y creemos con fe firme que Dios se ha hecho hombre. Entonces ha tomado lo humano como vehículo de salvación. Eso también quiere decir que Dios ha decidido intervenir en nuestra historia e incluso en nuestra geografía. Dios, lo vemos por ejemplo en el Antiguo Testamento, elige lugares para que se le rinda culto, para que se exprese la adoración y el sacrificio, la ofrenda, ¿no? Betel es casa de Dios. El templo de Jerusalén es un lugar definido donde se ofrecía el santo sacrificio. Luego pasa a ser, pues, cada lugar donde se ofrece el sacrificio de la nueva alianza, la Eucaristía. Desde antiguo, los cristianos hemos creído en que Dios escoge lugares. Y es verdad, tanto la Virgen como Jesús muchas veces piden un lugar específico. Incluso a veces lo indican, yo quiero aquí, o yo quiero en tal lugar, allí. Probablemente esto todavía en muchos casos permanece como un misterio, ¿no? Pero algún día, cuando Jesús venga, cuando Jesús juzgue a todos, va a quedar claro por qué eligió un lugar y por qué no otro, ¿no? Porque en el plan de Dios era importante un lugar. Es importante el tiempo y el espacio para Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía, si bien es cierto, es lo más sagrado que tenemos, sin embargo, no se puede celebrar en cualquier lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios en su plan prevé lugares, prevé tiempos, e incluso personas, incluso maneras, ¿no? Porque ahí están los ritos, la liturgia católica. Entonces, todo eso es parte de nuestra fe católica, ¿no? Y es verdad, en las revelaciones privadas marianas y también cristológicas, aparecen a veces lugares, aparecen sacramentales específicos, ¿no? El agua bendita, una medalla, un signo, un detente, un escapulario, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo entiende que nosotros los humanos necesitamos de estas representaciones y de estos lugares para sentirnos seguros y conectados con Él. Muy bien, Padre, en estos últimos tiempos la Virgen María se ha aparecido, ¿no? Bastante. ¿Cuál es, digamos, la esencia del mensaje de la Virgen en estas distintas apariciones? ¿Por qué esa necesidad de nuestra Madre de aparecerse en nuestros tiempos? Porque se ve, ¿no? Se ve constantemente y se ve de manera como que la Virgen está, disculpe el término, está apurada por algo, tiene una inquietud, nos quiere. ¿Cuál es esa necesidad? Porque, bueno, hemos vivido siglos, ¿no? La Virgen Santísima se habrá aparecido, pero no tenemos tanto este fenómeno como ahora, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, es por cuestión de dinero, porque la iglesia quiere lugares, ahí se deja dinero y todo esto. Sabemos que no es así, pero ¿cuál es esa necesidad de nuestra Madre de aparecerse en nuestros tiempos para nosotros? ¿Y cuál sería la esencia del mensaje que la Virgen nos deja en todas estas apariciones marianas de los últimos tiempos? Hay un libro, investigación, de un autor argentino, que es el doctor Douglas Pajariño, que se llama Apariciones Marianas a lo largo de la historia de la fe, que me impresionó leerlo hace algunos años. Ahora pues lo releo cada cierto tiempo porque me parece importante. Y en este libro investigatorio, el doctor Pajariño hace toda una especie de seguimiento de las apariciones marianas de las que se tiene noticia a lo largo de 20, 21 siglos de fe. Y él constata una cosa, y tú lo has dicho, porque la Virgen tiene ese apuro. Precisamente él constata que pareciera, ¿no?,
y esto lo dice estadísticamente, que el cielo está bastante preocupado. ¿Por qué? Porque en los primeros 15 siglos de la fe se dieron en porcentaje muy pocas apariciones marianas. En los siguientes 5 siglos, las apariciones marianas subieron 40 veces más. Y en el último siglo, antes del actual, las apariciones marianas se han desbordado. ¿Esto qué cosa nos dice? ¿No? Estadísticamente hablando, nos dice que Dios está insistiendo por medio de María a que volteemos los ojos al cielo. Esto a mí me parece evidente. Es verdad que también hay algunas o quizá varias apariciones marianas que han sido condenadas, que se ha visto su falsedad. Es verdad. Pero también es cierto que la insistencia de la Virgen y del propio Jesús es constante y más apremiante. ¿Por qué? Me parece que esto tiene que ver mucho con lo que nos dice la Sagrada Escritura, en el sentido de que estamos a puertas de los tiempos definitivos de nuestra fe. Entonces, las apariciones marianas son como una voz profética. Es María, es Jesús, los que nos están gritando cada vez más seguido, cada vez más insistentemente, una cosa. Y ahí viene la sustancia de estas apariciones. Conversión. El tiempo se acaba. Conversión. No jueguen más con sus vidas. No desfiguren la fe. Vuelvan a la fe auténtica. Conviértanse antes de que se acabe el tiempo de la misericordia, porque empezará el tiempo de la justicia. Yo pienso que esa es la esencia. Ahora, con esto, algunas personas a veces cuando se habla en este tono y de estas cosas, un poquito como que se electrizan o se asustan, ¿no? Ya es una cuestión apocalíptica, ya nos están metiendo miedo, ¿no? Y hasta pueden decir, bueno, es la iglesia que siempre tiene esa costumbre de meter miedo y de reprimir. Cuidado, no es eso. O sea, tú eres padre de familia, tienes hijos pequeños y tú, en tanto que los amas, tú previenes, ¿no? Dices, mira hijito, ten cuidado con esto, cuida esto, por favor te lo suplico, mira bien esto, ¿no? Por favor, atento, porque tú los amas, tú les avisas, tú los formas, tratas de educarles, tratas de avisarles, tratas de poner ahí unos signos de peligro y finalmente ellos poco a poco empezarán a tomar sus decisiones. Tú haces lo tuyo, enseñándoles que hay cosas malas, enseñándoles que hay cosas que también hacen daño. Lo mismo hace Dios. Está muy preocupado porque esta humanidad parece que se empecina en hacer lo que le da la gana. Y es Dios que envía a María para que con mano materna, con voz materna, nos diga qué debemos hacer. Creo que ese es el punto, ¿no? Muy bien, padre. Y en esto de convertirnos, para aterrizar, bueno, ya son muy conocidas, ¿no? Y aceptadas oficialmente por la Santa Madre Iglesia, las apariciones de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Lourdes, Fátima, que digamos son los más universales, pero hay una aparición que, como le decía también en el interno, está dejando muchas huellas en la actualidad, que es Medjugorje, ¿no? Estas apariciones, ¿cómo empezaron, padre? Así brevemente, ¿no? ¿Cuál es la historia de estas apariciones? ¿En dónde se han dado geográficamente? ¿Y cuál es hasta ahora el criterio de la Iglesia respecto a estas apariciones? Porque incluso yo he escuchado voces que dicen, no, el Papa Francisco ha dicho que ya no, el Papa Francisco ha dicho que ya no, que esto ya no, que solamente es un lugar donde pueden ir a rezar y punto. Hay gente que está... ¿Por qué hay esa resistencia al mensaje de Medjugorje? ¿Qué nos está diciendo Medjugorje? Mira, Medjugorje ha roto el esquema de las apariciones marianas. Y probablemente por eso es que ha despertado en algunas personas una resistencia. Y yo lo entiendo.
Lo entiendo. En primer lugar, Medjugorje es una de las poquísimas apariciones que tiene tantos videntes, tiene 6, e incluso se llama al padre Yoso como el 7º vidente, o sea, estamos hablando de 7 personas. Cuando las apariciones por lo general han sido de 1, de 2 o de 3 personas. Solo hay una, si no me equivoco en la historia, que fue en Holanda o en Alemania, que fueron 15 videntes, pero fue única, fue una sola vez. Aquí estamos hablando de una aparición a 6, 7 personas. Primer lugar. Segundo lugar, es la aparición más larga de toda la historia de la fe cristiana y católica. En 21 siglos no ha habido una aparición que durase tanto como Medjugorje. Es más, hoy mismo, que estamos haciendo esta entrevista, ha habido una aparición en Medjugorje. O sea, no termina. Y estamos en el año 43, ¿te imaginas? O sea, ninguna otra aparición había durado tanto. En tercer lugar, es una aparición que se da en un contexto absolutamente increíble. ¿Cuál es el contexto increíble? Primero, comienza en un pueblito perdido de Bosnia-Herzegovina, una república que en ese momento era Yugoslavia. Yugoslavia estaba controlada por un régimen totalitario comunista, el general Tito, ¿no?, de infeliz memoria, que fue tan abusivo y violento. Bueno, pues ellos estaban en ese régimen. Ahora, Medjugorje es un pueblito que en 1981, cuando empiezan las apariciones el 24 de junio, no tenía más de 400 habitantes. Pueblito pequeño. Curiosamente, allí se aparece la Virgen. Y ese pueblito y toda la zona de Medjugorje es la única zona católica en toda la actual República de Bosnia-Herzegovina, porque todos los demás pueblos son o cristianos ortodoxos o musulmanes. O sea, es un contexto rarísimo, muy raro. Es más, tú hoy cuando vas a Medjugorje, yo he ido con la gracia de Dios 5 veces, cuando tú vas a Medjugorje te sorprendes porque pues la gente te pregunta dónde vas y tal y cual, y cuando se te ocurre decir que vas a ese pueblito, te miran extrañados, porque para ellos eso, para musulmanes y ortodoxos, eso no es importante. Ahora, otra cosa. Medjugorje es una aparición que hasta ahora probablemente tiene quizá más de 7.000 mensajes. Es una avalancha, es una catarata de mensajes. Nunca otra aparición ha tenido tantos mensajes. Por estas razones yo supongo que a algunas personas les resulta chocante Medjugorje. Les resulta chocante. Pero también vayamos a otro punto. Medjugorje es una de las apariciones que ha producido frutos objetivos más numerosos. Por ejemplo, te digo algo, más de 600 vocaciones al sacerdocio generadas en Medjugorje. Nunca otra aparición había producido. Vocaciones a la vida religiosa, lo mismo, 600, 700 que se conocen, generadas a partir de Medjugorje. Es decir, de cristianos, de católicos que van y descubren allí o se sienten llamados allí a la vida consagrada. Así es. ¿No? Incluso hay muchos casos de parejas de novios que van a Medjugorje porque les hablan y se emocionan, van allí y terminan su noviazgo y él regresa para el seminario y ella para el convento, ¿no? Eso se ha dado bastante también, ¿no? Comunidades religiosas que han nacido gracias a la experiencia de Medjugorje. Bueno, yo pertenezco a una de ellas, los Siervos de la Reina de la Paz somos un fruto de Medjugorje, ¿no? Asociaciones e instituciones humanitarias, varias. Es más, te digo algo, Radio María es un fruto de Medjugorje, Radio María Internacional es un fruto de Medjugorje. Hay hoy en día un programa de ayudas humanitarias que se llama Mary's Meals, que es Comidas de María, que en este momento distribuye más de 2 millones de raciones de comida a niños pobres en el África y en Asia. Eso nació en Medjugorje. Estamos hablando de frutos que son evidentes, que son objetivos, que son palpables. Curaciones milagrosas. En la parroquia de Medjugorje, que se llama Parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje, hay documentadas, hasta este momento que yo sepa, más de 300 curaciones inexplicables o milagrosas. Miren,
Ahora, si hablamos de conversiones, las conversiones ya son incontables. Hay desde estrellas del cine y de la televisión, artistas, cantantes, gente de todo tipo que allí, gracias a un momento de oración de Medjugorje, ha redescubierto la fe o finalmente ha encontrado la fe. O sea, vamos a lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Por los frutos se conoce el árbol. Si aplicamos ese criterio, creo que los frutos están allí. Son objetivos. Son cosas que se ven. Ahora, no he hablado nada, pero bueno, solo lo enuncio, de cómo es que muchas parroquias e incluso diócesis se han rejuvenecido espiritualmente gracias al influjo de un grupo de personas que fueron a Medjugorje y que empezaron a meter un espíritu nuevo en sus parroquias, en sus diócesis, en sus instituciones. Te voy a decir algo más todavía. La renovación carismática católica de Europa, los principales líderes, hace algunos años tuvieron su reunión general en Medjugorje. En Medjugorje. Varias congregaciones religiosas han celebrado sus capítulos generales en Medjugorje. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que pues allí tienen un clima de oración, un clima de paz que favorece a su renovación espiritual. Mira, yo te puedo decir de mí, gracias a Medjugorje yo he salvado mi vocación. Quizá eso daría para otra entrevista, pero te lo digo así, yo he salvado mi vocación gracias a Medjugorje, ¿no? O sea, si no fuera por Medjugorje, yo no estaría aquí hablándote y probablemente no hubiera logrado lo que con la ayuda del Señor he logrado. O sea, y sé de varios sacerdotes que han reencontrado el camino del fervor y la santidad gracias al influjo de Medjugorje. O sea, Medjugorje es una fuente de gracias para afuera. O sea, no quiere generar un movimiento nuevo, sino que quiere ayudar a la renovación de la iglesia, a la renovación del mundo. La Virgen lo ha dicho, yo he venido a cambiar el mundo. Lo ha dicho así directamente. Yo he venido a cambiar el mundo. ¿No? Eso lo ha dicho Medjugorje, ¿no? Entonces, bien, padre. Usted nos está hablando de los frutos. Se puede caer en la tentación de reducir, perdón el término, de reducir el fenómeno Medjugorje solo a un lugar de conversión, o lo que está pasando en todo lo que nos ha contado tiene que ver también con el mensaje que transmite la Virgen María. ¿Hay una relación o finalmente, como piensan algunos y dicen, eso se va a reducir a la iglesia seguramente va a decir las apariciones son falsas, pero queda como un lugar de conversión y de renovación? Y eso es lo que quiere la Virgen. Algunos se atreven temerariamente a sentenciar así, y no algunos, muchos. ¿Se puede separar el mensaje de lo que está sucediendo allí o tiene una íntima relación? ¿Cuál es el mensaje de Medjugorje? Va a haber un momento en el cual el mensaje de Medjugorje, que ha producido estos frutos, porque estos frutos se han dado cuando la gente ha recibido el mensaje y ha empezado a hacer lo suyo, ha abierto el corazón. Pero va a haber un momento en el cual este mensaje va a ser testificado de parte del cielo. Allí viene un tema que probablemente también escandalice a algunos, que es el tema de los 10 secretos de Medjugorje. ¿A qué me refiero? La Virgen María, la Reina de la Paz, como así le gusta llamarse, tengo justo aquí a mi lado una imagen de la Reina de la Paz, ella ha comunicado a los chicos, a los 6, bueno, ya no son tan chicos, el menor tiene mi edad, la mayor tiene 58, 59 años, les ha comunicado a cada uno secretos que se van a realizar en el tiempo, que probablemente se realicen pronto. No sabemos fecha ni nada, pero yo hago un cálculo y yo digo, esto va a ser pronto. A 3 de ellos ya la Virgen les ha revelado los 10 secretos y a otros 3 les ha revelado solo 9. Pero cuando les revele el último secreto que le falta a ella decirles, allí comenzará la realización de estos secretos uno tras otro, tras otro, tras otro. Cuando estos secretos se revelen, que son signos, que son avisos, que son milagros y que son castigos, cuando esto se produzca, va a quedar de relieve que Medjugorje era verdad.
que Medjugorje era verdad. La misma Virgen ha dicho, aun cuando yo he curado a muchos aquí, porque han habido miles de curaciones, hay gente que no cree. Es verdad, ¿no? Acabamos de pasar una que yo le llamo pandemia, y yo he visto rezar a mucha gente, y sé de muchos que se han curado. Yo sé de muchos que se han curado, me lo han dicho a mí, me han dado su testimonio. Y mira, qué curioso, acabó todo eso y se han olvidado de rezar. Mira tú, qué duros de corazón podemos ser. Ahora, si esto ha pasado con algo que nos ha tocado en nuestra carne, imagínate que no pasará con un fenómeno espiritual. La gente se olvida. La gente no se lo toma en serio y está esperando 5 pandemias más para recién cambiar de vida. Y eso pasa con las apariciones marianas, que a veces no las tomamos en serio. Y quién sabe, esa resistencia que hay, en el fondo es una falta clamorosa de fe. No tenemos fe, no nos interesa. Quisiéramos un Dios a la medida que nos deje tranquilitos. Y nos molesta cuando ese Dios se pone cargoso y nos pone los puntos sobre las íes y nos dice, se te acaba tu tiempo. ¿No? Yo creo que en definitiva eso es Medjugorje. Ahora, la Iglesia no ha, por si acaso, y aclaro, no ha prohibido Medjugorje, no ha condenado Medjugorje. Y lo digo taxativamente, porque yo lo sé. En cualquier persona le invito a ver la página oficial de Medjugorje para Iberoamérica, que se llama centromedjugorje.org. Véanla. Ahí pueden tener toda la información de primera mano y ahí están todos los mensajes publicados. Ahí tienen toda la información actual sobre la parroquia, los frailes franciscanos que administran esa parroquia. Y el Papa no ha prohibido ni condenado. Es más, hace ya algunos años ha enviado un arzobispo jubilado para que, diríamos, supervise el trabajo pastoral que allí se realiza. En este momento es Monseñor Aldo Cavalli, el visitador apostólico especial del Papa Francisco en Medjugorje. Él vive constantemente allí. Y la mejor idea, la mejor impresión sobre lo que allí se está haciendo. Él está contento y varias veces ha dicho expresamente que el Papa Francisco está contento con el trabajo que realizan los franciscanos en Medjugorje. También allí, en Medjugorje, se celebra el encuentro, el Festival de Jóvenes, cada año, entre los meses de julio y agosto. El Papa, hace algunos años, está enviando para cada encuentro, para cada festival, un enviado suyo que da catequesis, que preside la Eucaristía. O sea, hay un sentido de comunión. Esto quiero aclararlo. Y el Papa Francisco ya ha autorizado de modo oficial la peregrinación de parroquias y diócesis católicas a Medjugorje. Por tanto, no está prohibido ir. Está alentado por el Papa y la Santa Sede. Muy bien, padre. Entonces, muchas gracias por aclararnos esto. Nos decía que hay una página web, entonces, en donde podemos pues profundizar más, ¿no? en esta espiritualidad. Si un cristiano católico es necesario ir puede preguntar, ¿no es necesario ir a Medjugorje para beneficiarse o para vivir esta espiritualidad que la Virgen o el mensaje que la Virgen nos transmite allí? O cómo podemos hacer desde aquí, para nosotros, desde nuestras casas, nuestras parroquias, para nosotros ser partícipes de lo que nos está pidiendo nuestra Madre a través de estas concretas apariciones. Es verdad que la experiencia de ir allí es impresionante, es indescriptible con palabras. Es verdad que es algo que no te deja indiferente, ¿no? Eso me ha sucedido a mí. Aún siendo sacerdote, siempre Medjugorje para mí ha sido como un retiro espiritual, ¿no? Como una renovación interior. Y no es que yo haya visto a la Virgen, por si acaso no la he visto, no es que se me haya aparecido, no nada, pero la experiencia de oración allí es muy particular, muy especial. Ahora,
muy buena la pregunta, porque los que no pueden ir a Medjugorje, sea por temas económicos o por otros temas, ¿cómo puedo hacer yo? Mira, el espíritu de Medjugorje se puede vivir en la propia casa, en el trabajo, donde estamos, aun cuando estemos a miles de kilómetros de distancia de esa zona, de ese lugar. Yo les invito a ustedes, ¿no? a todos los que nos ven, a buscar algún grupo de oración de Medjugorje aquí en Lima y en el Perú y en su país. Si ustedes entran a la página centromedjugorje.org, van a ver que por casi todos los países de Latinoamérica hay representantes de la Fundación Centro Medjugorje. Pueden escribirles, pueden comunicarse y seguramente les darán información de los grupos que funcionan aquí mismo, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo tengo a mi cargo 12 comunidades de oración de Medjugorje, 13 comunidades. Entonces, también estoy ahí pastoreándolas. Hay otras instituciones más también aquí en el Perú. Aquí en el Perú somos 6 instituciones medjugorrianas, una de ellas es mi comunidad, y cada institución está pastoreando sus grupos de oración, ¿no? Entonces, y ahí mucha gente redescubre la fe y se renueva también, ¿no? Muy bien, qué bien, padre. Entonces, pues, concretamente, ustedes están en Lima Sur, ¿no? Y son un monasterio, una fundación bastante joven, ¿no, padre? Así es, somos un pequeño niño que recién acaba de cumplir sus 14 añitos, pero que bueno, para la historia de la iglesia, 14 añitos es todavía poquitito. Somos los siervos de la Reina de la Paz, la comunidad religiosa monástica, que está aquí en Pachacámac, en el Monasterio de la Providencia, ¿no? Nos pueden buscar también en las redes sociales. Tenemos un canal que es RPS Ediciones, en Facebook, en YouTube y en las demás plataformas. Entonces ahí estamos compartiendo material de formación, de oración, que ojalá pues pueda ayudar a todos. Muy bien, padre. Muchísimas gracias, padre, entonces, por su tiempo. Un saludo a toda la comunidad. Y bueno, espero en otra oportunidad poder entrevistarlo, porque me he quedado así con la espina de poder saber cuál es porque es eso de que nos decía, ¿no? De que recuperó su vocación o redescubrió su vocación, no sé qué, allí en Medjugorje, ¿no? Y también el testimonio, he escuchado su testimonio sacerdotal, es precioso, y créame que le voy a pedir otro tiempo para poder hablar específicamente de su preciosa vocación, que seguramente va a ser un testimonio que ayudará a muchísimos, no solo a los consagrados, a los sacerdotes, a los seminaristas, sino también a nosotros, los cristianos católicos, porque siempre escuchar de nuestros sacerdotes pues nos edifica muchísimo, ¿no? Gracias, padre. Muy bien, gracias, padre, y no sé si le puedo pedir su bendición para terminar esta entrevista. Que el Señor Todopoderoso a todos ustedes les bendiga, les conceda su luz, su paz, les ayude a renovar su fe, a vivirla con firmeza, con valor, con valentía y con alegría. Que Él y la Madre Santísima les bendigan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, César, y saludos para todos, y que Dios los guarde.